El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 5 de enero de 2022 que los cubanos, nicaragüenses y haitianos que llegasen a su frontera serían devueltos a los países por donde entraron o simplemente deportados. El mensaje era claro: no se presenten más en la frontera. Quédense en su país y acójanse a este programa desde su patria. Biden aseguró además que su administración había implementado para los cubanos un procedimiento muy similar al que ya había sido creado desde octubre de 2022 para los venezolanos. Al anunciar la medida, su administración ya contaba con un experimento que era fuente de estadísticas que fueron utilizadas para justificar la expansión de la política de parol a otras nacionalidades como las mencionadas. El objetivo principal de la política de parol anunciada por Biden es detener lo que se ha convertido en un problema de política doméstica para los estadounidenses: el enfrentamiento de una oleada migratoria con números sin precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos. Para tener una idea de la dimensión de la crisis migratoria que enfrentan los Estados Unidos, basta analizar los datos globales de intercepción de migrantes en todo el país en los años más recientes. El año fiscal 2022, que transcurrió entre los meses de octubre de 2021 y octubre de 2022, entre la Oficina de Operaciones en el Terreno y la Patrulla de Frontera de Estados Unidos, se interceptaron aproximadamente 2.800.000 migrantes, lo que representa un aumento de casi un 30% con relación al 2021, cuando fueron interceptados 1.950.000, y de un 76% con relación al 2020, año de inicio de la pandemia, cuando fueron interceptados aproximadamente 650.000 migrantes. Si quieres saber cuáles son los números que están detrás de la decisión de la administración Biden y también nuestra evaluación de la misma, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Recuerda que puedes apoyar nuestro trabajo enviándonos estrellas desde Facebook, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, enviándonos donaciones a través de PayPal, adquiriendo los productos que ofrecemos en nuestra tienda online o simplemente compartiendo nuestros contenidos para que lleguen a más personas. Recuerda siempre que compartir, como te digo, no empacha. Como les decía, la decisión de Biden de ampliar el procedimiento de parol para cubanos, nicaragüenses y haitianos responde a un experimento anterior implementado no solo con los venezolanos, sino también con los ucranianos, y un experimento que logró lo que la administración pretendía: detener el flujo irregular de esos nacionales hacia los Estados Unidos. Los resultados en ese sentido pueden evaluarse si miramos cómo se comportó la emigración irregular venezolana hacia los Estados Unidos antes y después del 12 de octubre de 2022, fecha en la que la administración Biden anunció que los morochos no serían admitidos en territorio estadounidense si simplemente se presentaban en la frontera sur. Antes del 12 de octubre de 2022 ingresaban de forma irregular a los Estados Unidos un promedio de 1.100 venezolanos diarios. Sin embargo, en la primera semana posterior al anuncio de la política de parol, ese promedio se redujo a cerca de 200 diarios. Y ya en la primera semana de diciembre de 2022, a 2 meses de implementada la política, el promedio se redujo mucho más, alcanzando los 86 diarios. Esos números indican que el cambio de política tuvo un efecto disuasivo en los venezolanos, que se extendió no solo a los que se encontraban en México e intentaban cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, sino también a aquellos que al momento del anuncio se encontraban en medio de la travesía. Los reportes citados por la administración estadounidense al momento de anunciar el cambio de política para los cubanos reconocen que en octubre de 2022, o sea, antes del anuncio del procedimiento de parol para los oriundos de Venezuela, aproximadamente 40.600 venezolanos habían entrado a Panamá a través de la peligrosa selva del Darién, que es el límite fronterizo con Colombia. Sin embargo, en noviembre de 2022 ese número se había reducido en un 98%, reportándose la entrada solamente a través del Darién de 668 venezolanos. Tales números demuestran que el programa de parol venezolano fue efectivo para desincentivar la inmigración venezolana hacia los Estados Unidos por vías irregulares. La existencia de un riesgo amplísimo de ser devuelto desde los Estados Unidos hacia México y la amenaza de que los que fueran detenidos intentando ingresar irregularmente a los Estados Unidos serían declarados inadmisibles por 5 años para el proceso de parol implementado fueron razones suficientes para reducir a la mínima expresión el número de venezolanos que continúan intentando cruzar la frontera sur y protagonizando acciones desesperadas como esta.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos dispara balas de goma contra migrantes venezolanos en la frontera con México. Ocurrió cuando centenares de inmigrantes atrapados en México se manifestaron para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que no les permiten entrar a Estados Unidos. Con el efecto inhibitorio del parol venezolano, era solo cuestión de tiempo que la misma medida se aplicase a otros grupos de nacionales con una importante participación en el flujo migratorio que recibían los Estados Unidos. En ese sentido, los cubanos, a pesar del tamaño de nuestro país de origen y de la distancia y los costos que tenemos que enfrentar para poder acceder por tierra a la frontera sur de los Estados Unidos, representamos un volumen trascendental de toda la masa de migrantes irregulares que ingresaron a ese país en el año fiscal 2022 y también en lo que va a 2023. De acuerdo con los reportes oficiales, los cubanos éramos el segundo grupo de nacionales que más entró de forma irregular a Estados Unidos en los últimos 3 meses de 2022 y primeros meses del año fiscal 2023. En ese sentido, los reportes indican que aportamos el 16.3% de toda la masa de migrantes que entró a los Estados Unidos entre octubre de 2021 y octubre de 2022. Para hacerse una idea más concreta de si este número representa un aumento relevante de la emigración cubana, no basta solo con comparar esta oleada con otras de inmensas proporciones como las del Mariel en 1980 o la de la crisis de los balseros en el verano de 1994. La comparación con fechas mucho más recientes puede ser también muy ilustrativa. Hagamos matemáticas. En el año 2022 entraron más de 220.000 cubanos por la frontera sur de los Estados Unidos. Esa cifra indica que como promedio 17.800 cubanos ingresaron mensualmente por esa vía a los Estados Unidos en el año 2022. Ese número contrasta con el promedio mantenido entre los años 2014 y 2019, que no rebasó los 589 cubanos mensuales que entraban por esa vía. LQQD. Lo que se ha producido en los últimos años es literalmente una estampida que todo indicaba no iba a disminuir en el 2023, sino que por el contrario iba en aumento desenfrenado. Al momento de anunciar los cambios en la política para los cubanos, las autoridades estadounidenses informaron que entre octubre y noviembre de 2022, los primeros meses del año fiscal 2023, se habían interceptado en la frontera sur de los Estados Unidos 62.788 cubanos. Eso significa que en solo 2 meses se había alcanzado 1/3 del total de los cubanos que arribaron en el 2022. La tendencia se mantuvo en diciembre, pues en los primeros 10 días de ese mes, el número de cubanos que llegaron a la frontera sur alcanzó los 15.657. Recuerda que también puedes ayudarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfono, bolsas, sudaderas con este y otros diseños que pronto estarán disponibles. Te dejo el link de nuestra tienda virtual aquí en la descripción. Continuemos haciendo matemática. Si se analizan las cifras de arribas de cubanos de los primeros meses del año fiscal 2023, pudiera intentar pronosticarse una posible tendencia para ese periodo. Los números nos indican que si el ritmo de llegadas de cubanos se mantenía durante el 2023 como mismo se comportó entre los meses de octubre y diciembre de 2022, el promedio de arribos de cubanos a la frontera sur de los Estados Unidos para el año 2023 pudo haber rondado los 30.000 mensuales y representaría un incremento de más del 70% de la inmigración cubana con relación al 2022. Nos cayó la vuelta frontera atrás como a 9 millas, 7 millas. La vuelta frontera cubana. No nos paró nada, se nos paró al lado nada más, sin hablar con nosotros, nos alumbró por más o menos 10, 15 minutos. ¿Estuvieron al lado ustedes? Al lado de nosotros ahí. Veníamos suaves, nosotros veníamos suaves porque no conocíamos el motor, no queríamos maltratarlo. Y con la misma se fueron y ya hicimos 2 viajes solo, tranquilos. Ya. Después como a 40 millas de aquí, 15 millas de aquí nos rompimos. Se rompió una manguera, la arreglamos rápido ahí, de aceite, de presión de aceite. Y entramos aquí a las 5:30 de la mañana. Por otra parte, esos números solo representan los cubanos que fueron interceptados tratando de entrar por tierra a los Estados Unidos, pero no contabiliza a los balseros. La demostración de que Cuba está en fuga también puede encontrarse en el aumento de las cifras de balseros que han sido interceptados en el mar tratando de llegar a los Estados Unidos,
o que han sido detenidos en tierra en el sector costero del sudeste del país. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el año fiscal 2022, la Guardia Costera interceptó en el mar a más de 6.000 cubanos. Esa cifra representa un aumento del 600% en relación con el 2021, cuando solo se interceptaron 827. Durante 2022, además, se incrementó el número de balseros que llegó a tierra y que luego fueron detenidos por las autoridades norteamericanas. Entre octubre de 2021 e igual mes de 2022, el Servicio de Patrullaje Fronterizo detuvo en la costa sureste de los Estados Unidos a 2.657 cubanos, lo que equivale al 46% de todos los arribos por esa zona. O sea, los cubanos somos casi la mitad de todos los balseros que arribaron a las costas de Miami, New Orleans y Ramey de forma irregular en el 2022. El número de balseros cubanos que logró llegar a tierra también en el 2022 representa además un incremento de 1.040% comparado con los que lograron hacerlo en el 2021. Y al igual que los emigrantes que escogieron la ruta de los volcanes, en el 2023 la tendencia de los balseros era al aumento. En los 2 primeros meses del año fiscal 2023, recordemos que son octubre y noviembre de 2022, la patrulla fronteriza detuvo en la costa sureste de los Estados Unidos a 1.917 balseros que lograron llegar a tierra. Ese número representa las 3/4 partes de todos los que lograron hacerlo en el 2022 y corresponden al 72% de todas las detenciones de migrantes regulares realizadas por las autoridades norteamericanas en ese sector costero de los Estados Unidos. Si aplicamos la lógica utilizada por la administración estadounidense para justificar el proceso de parol de los venezolanos, tendríamos que estar de acuerdo que es lógico que los cubanos se convirtieran también en sujetos de una medida similar. No obstante, las preocupaciones en torno al proceso del parol son diversas y han sido señaladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos en los Estados Unidos. La principal preocupación en ese sentido sigue siendo el bloqueo al derecho humano al asilo. El sistema implementado por Biden condiciona la protección a privilegios económicos y de aseguramiento que no necesariamente tienen todos los que realmente necesitan ser protegidos. Los necesitados de protección real para poder aspirar a ella necesitarán a partir de ahora contar con un patrocinador en suelo norteamericano y que además ese patrocinador reúna los requisitos económicos exigidos por la directiva y logre pasar los chequeos de las diferentes agencias implicadas en el proceso. El derecho a solicitar asilo se condiciona así no solo a la necesidad real de protección, sino también a la existencia de un patrocinador con un estatus legal en los Estados Unidos y que reúna los requisitos económicos y de seguridad exigidos por el gobierno norteamericano. Asimismo, responde este sistema de parol a un proceso aleatorio que depende de un número finito de solicitudes mensuales y que no necesariamente tienen que responder a la urgencia de protección de sujetos realmente vulnerables. Por otra parte, desde el punto de vista político, la medida también pudiese tener un efecto a mediano plazo para Cuba. Si bien mantiene una vía expedita y segura de salida para miles de cubanos, también le cierra las puertas al sector económicamente más vulnerable que apeló a la venta de todos sus bienes para caminar a través de los volcanes o simplemente decidió lanzarse al mar en el 2022. Ese grupo poblacional que no cuenta hoy con un patrocinador en los Estados Unidos es el mismo sector que ante la eliminación de la emigración como forma de cambiar su vida, solamente le quedaría la exigencia y la beligerancia contra el poder como única esperanza de cambio para sus vidas. Eso, combinado con una sociedad que ha aprendido a utilizar la protesta como forma de presión política, podría dar lugar a escenarios políticamente relevantes en un futuro quizás no inmediato, pero sí cercano. Nosotros seguiremos aquí para darle seguimiento al asunto. Sobre el proceso de parol en sí mismo, hemos escrito un artículo en El Toque Jurídico que les recomiendo y cuyo link les dejo en la descripción del video. El título, 11 preguntas y respuestas sobre el proceso de parol a cubanos. Recuerda siempre que puedes apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de videos. Suscríbete al canal de YouTube, síguenos y mándanos unas estrellas por Facebook. También puedes hacer una donación a través de PayPal o simplemente comparte y da like, que eso no empacha. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima entrega.